Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, ¿no?, vuestra presencia, la hospitalidad, el auspicio, la colaboración de las instituciones, en este caso personificadas. Aquí está el concejal del Ayuntamiento de Gijón, Santos, está el concejal del Ayuntamiento de Luarca, otras personas relativas a instituciones. Y no es casual o baladí que estén presentes también, aparte de por su tema institucional, sino por el particular interés que puede presentar en este caso la revista Ábaco con un monográfico, como una parte monográfica dedicada a los event places o eventos asociados a ciudades, y a los espacios de ocio y lugares memorables, es decir, los espacios de ocio con sus implicaciones territoriales. Este número ha sido coordinado y un artífice fundamental es Rafael Suárez Muñiz, profesor, geógrafo, que está aquí con nosotros. Él hablará en el acto y expondrá con más precisión, ¿no?, y rigor que yo el tema y los contenidos de la propia revista. Y también tenemos a varios autores de la publicación, en este caso Nike García Domínguez, que participa en el número con un artículo sobre a Fonte Baixa y también con esta vertiente de jardines históricos que se tratan, ¿no?, en la propia publicación. Y a Ainhoa Montero también, que nos habla sobre los macroeventos en una visión polisémica y una visión multidisciplinar que, por otra parte, también es característica de la propia publicación de Ábaco. Como sabéis, Ábaco, una revista que cumple 36 años en el 2023, que tiene, digamos, por norma desde su origen el dedicar trimestralmente a un evento o a un tema de actualidad, pero tratado desde la distancia de la propia urgencia de la noticia. Es decir, no es ninguna publicación, un periódico diario, ni mensual, ni una publicación que pudiese urgir de alguna manera coyunturalmente el dar noticia, dar fe, el establecer un artículo sobre un tema de actualidad. Lo que tratamos es, huyendo un poco con una visión un poco plural, interdisciplinaria, de que los artículos sean intemporales, es decir, que no pierdan dentro de 1 o 2 años el propio interés, ¿no?, en consultar, y por eso en consultar el mismo. Y por eso la intención desde el inicio era una revista de referencia, ¿no?, en el sentido de tenerla en el anaquel y dentro de 3 años volver a releer lo que Rafael, lo que Ainhoa, Nike o los diferentes articulistas, ¿no?, de la propia revista plantean, y que sirva para formar, para informarse, para tener también al interesado, al estudiante, al consultor, pues una publicación que pudiese intermedia, ¿no?, entre lo académico y lo mundano, tener un interés y una virtualidad en ese caso, ¿no? En esta ocasión, lo de event place o lugares memorables se plantea en una triple perspectiva en la que venimos trabajando desde hace años. Comentaba antes que en el 2004, en el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, dirigido por el arquitecto, por el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Joaquín Sabaté, que escribe en este número un artículo, se planteó una línea de investigación con el MIT de Massachusetts, con Mark Schuster y Dennis Freshman, que en aquel momento habían elevado una propuesta que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, una especie de memorándum sobre el patrimonio, que en ese caso era muy amplio, y un capítulo precisamente estaba ligado a los event places, ¿no?, a los lugares memorables, a algunos elementos que incluso habrían servido de cohesión en una sociedad pues fracturada o convulsa, como fue Estados Unidos con su guerra norte-sur, ¿no?, con su guerra civil que duró muchos años, y cuyos elementos de estos simbólicos, históricos, funcionales, representaron en muchos casos la posibilidad de hacer eventos, de hacer celebraciones, de hacer fiestas, de hacer elementos o referencias con cierta participación que estuviesen vinculados o que vinculasen el lugar a una celebración, ¿no? Y en ese caso se trata en la propia revista, la propia revista y en esta línea de investigación donde hay varios artículos donde se habla pues de lo que puede representar los Sanfermines o las fallas o la fiesta del Patún en Berga, en Barcelona, o el Palio en Siena, u otras muchas que
la intención, y por eso se mezcla con artículos locales y regionales o de unas realidades más cercanas, que lo tenemos aquí. El caso concreto, por ejemplo, de esta ciudad o de en otras ciudades asturianas, ¿no? Fiestas que de alguna manera conectan con este espíritu que trata la publicación. Desde algunas más antiguas, como podrían ser las comadres, por ejemplo, o algunas más cercanas, como podrían ser la Semana Negra o festivales de otro tipo, ferias comerciales o internacionales que asocian y en algunos casos proyectan la ciudad hacia el exterior. Y en ese sentido hay otro capítulo en la publicación que es el city marketing o el marketing de ciudades. En este caso nosotros siempre avanzamos o estudiamos en marketing de valores. Y de hecho ponemos algún ejemplo aquí importante, creemos, como el caso de Medellín en Colombia, una ciudad que todos conocemos, con unas connotaciones bastante lamentables o penosas y que lograron en cierta medida dar vuelco a esa imagen de ciudad en el exterior a partir de políticas con potenciación de la cultura, de la educación, de los equipamientos públicos, de los espacios públicos y resaltando, exaltando aquellos valores implícitos de fiestas, de elementos propios como proyectuales de la ciudad y de cara al exterior. O el caso de Monterrey en México, que también muy vinculada, por cierto, a Asturias, ¿no? Con un ejemplo que se pone que es la primera siderúrgica de América Latina, que es en Monterrey, y que en este momento es el Parque Fundidora, quizá la mayor inversión cultural que se ha hecho en un espacio que en este momento es de ocio y en su momento era un espacio industrial abandonado. Y como explicará más tarde profusamente Rafael, está la línea que él ha trabajado desde el año 2015, que ha materializado una magnífica tesis sobre los espacios de ocio, sobre los estudios de ocio, sobre los espacios públicos y los espacios de ocio y la importancia que tienen las transformaciones territoriales y la incidencia en las ciudades, ¿no? Y eso pues es en lo que, en un capítulo, una buena parte de la monografía, donde también Ainhoa y donde también Nike plantean casos concretos, pero que creemos que la publicación tiene una visión global que da idea de lo que pretendemos, en este caso, tratar, es que Ábaco sea una excusa para estudiar y aplicar en lo concreto lo que tenemos más cercano y reflexionar sobre la enorme importancia que temas aislados, muchos temas particulares aislados a veces no concitan un interés general si no se les da una línea argumental, teórica, empírica y también práctica para que proyecte la ciudad todos esos enormes valores, actividades, toda esa enorme personalidad que pueden tener pues las personas que viven y trabajan, en este caso concreto en nuestra ciudad, pero en otras muchas, ¿no? Y esa enorme potenciación de estos event places, de estos lugares, de estos eventos asociados a lugares, pues es de lo que hablamos y tratamos aquí en esta. Quiero extenderme más, para ello están aquí los propios autores, ¿no?, de la publicación. En este caso, Nike García Domínguez puede hablar de lo que ha planteado en la revista. Gracias. Buenas tardes. Bien, señor concejal de Turismo de Gijón, señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Miguel Álvarez Areces, editor de revista Ábaco, doctor Rafael Suárez Muñiz. Muchas gracias por asistir. Lo primero que quiero que sepáis. Cuando hice mi primer itinerario de forma profesional en el bosque jardín de la Fonte Baixa, en ningún momento se me pasó por la cabeza que casi no pasaron ni 2 años después, no llega a eso, iba a compartir mesa con este elenco que tengo a mi alrededor. Y ni mucho menos pues que iba a aparecer mi nombre en una revista como esta, con importancia pues, internacional como mínimo. Mi nombre, no de cualquier manera, no como editor o creador de una fotografía, sino que como coautor, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Qué ocurrió en estos 2 años, no? No llegaron a 2 años, año y 8 meses aproximadamente. ¿Qué ocurrió ahí? Pues bueno, después de ese primer itinerario didáctico creado, vinieron otros y rápidamente se extendió un comentario. Ese comentario era algo así como visitar el jardín sin un guía no tiene sentido ninguno.
Es un gran error. No nos enteramos de nada. Poco después, escasos meses después, tuve la gran oportunidad también, se me ofreció la oportunidad de crear un itinerario y llevarlo a cabo en otro jardín, un jardín histórico. No es un jardín cualquiera, es un jardín histórico de los más importantes que tenemos en Asturias, de los más importantes que tenemos en Gijón. Me estoy refiriendo al jardín histórico de la Fundación Museo Evaristo Valle. Ahí el comentario que se extendió fue un poco distinto, pero bueno, muy ligado realmente, fue muy ligado, porque ese comentario más bien era una pregunta que me hacían directamente. La pregunta era, ¿haces itinerarios en otro lugar? Cambió un poco, pero solo muy poco. Entonces, si nos damos cuenta, si prestamos un poco de atención, nos damos cuenta que al principio fue el jardín y de forma complementaria el guía. Y luego resulta que el guía tenía su apoyo en jardines, ¿no? Ya cambió un poco la perspectiva. Lo que quiero decir es que uno de los temas que abordamos en el artículo es esto que acabo de decir, la importancia de la asistencia de un guía en cualquier espacio de ocio, ¿no? Casi cualquiera, en este caso lo barro para casa en jardines, ¿no? Y bueno, no avanzo más en el porqué de este motivo porque si no, no me vais a leer el artículo. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Eso ya queda para vuestra lectura, tranquila. En este jardín que acabo de mencionar ahora, en el Evaristo Valle, fue cuando ¿dónde? Y cuando conocí a Rafael Suárez Muñiz en persona. Previamente nos habíamos conocido, bueno, habíamos quizá alguna conversación a través de las redes, a través de llamada, quizá, no me acuerdo muy bien, pero en ese momento sí que lo conocí cuando estaba preparando uno de sus reportajes tan importantes, tan interesantes que lleva haciendo y seguirá haciendo sobre los jardines que hay en Asturias en general. Y bueno, rápidamente llegaron encuentros en otros jardines, visitando otros jardines distintos. Rápidamente también, sin darme cuenta, llegaron esos encuentros con otros amigos también en común. Y también, bueno, todo hay que decirlo, comilonas también llegaron. Y como todo hay que decirlo, también hubo tomates entre medias, ¿no? De los mejores tomates que pueden probar cualquiera de vuestro paladar, los míos. Entonces, bueno, en un momento dado, hace quizá, no me acuerdo muy bien, 2 meses, 3, no me acuerdo exactamente, en una de nuestras quedadas, pues me comentó que estaba coordinando o iba a empezar a coordinar varios artículos para una revista. Varios artículos para una revista. Varios, ojo, 200 páginas, ¿eh? Revista es quedarse corto, libro, ¿no? Como bien me dijo él. Y en un momento dado también me dijo, ¿te apetecería que hiciéramos un artículo en común sobre la Fonte Baixa? Yo solo recibí, en ese momento estaba recibiendo noticias buenas por todos los lados, ¿no? Claramente, un jardín en el que llevo pisándolo desde hace, no llega a 2 años, un año de 8 meses, que llevo pisándolo muchas veces, muchos metros cuadrados, llevando a gente y sin llevar a gente también, o sea, de una manera alocada, por aprender, por conocer. Y aprovecho también este momento de hablar del jardín. Me causa mucha alegría tener aquí, que no lo hemos presentado todavía, me causa mucha alegría tener aquí presente también al que tiró los primeros trazos, el que diseñó de alguna manera, el que estuvo mano a mano con el propietario original de este jardín, de la Fonte Baixa, que es Rafael Ovalle, que lo tenemos aquí sentado. Y la verdad que me alegra mucho, es un hombre muy profesional, trabaja mucho, tiene poco tiempo, pero bueno, al final, pues oye, me dio la noticia todavía ayer, si no recuerdo mal, y que voy a asistir. Qué bien, ¿no? Porque al final es una persona a la que acudo siempre que puedo, siempre que tengo un hueco, siempre que tiene un hueco, para recibir más información del lugar, ¿no? Y para poder trasladarlo a los visitantes. Entonces, bueno, se llevó a cabo ese artículo, ese trabajo y disfrutar es poco. Ya te lo dije, Rafa, en persona, ya los puse también por las redes, como no. Disfrutar fue poco. Y luego resulta que hace 2-3 semanas nos informa también de que se iba a presentar esta revista en Gijón, que es la ciudad que no me vio nacer, pero desde los 5 años sí me vio crecer. El artículo es un compendio de la historia del bosque jardín de la Fonte Baixa hasta la época actual del todo y una manifestación de la importancia de que exista un guía versado en el asunto. Gracias.
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Miguel Álvarez Aglieces, editor de la revista, doctor Rafael Suárez Muñiz y demás autores de la monografía, amigos, amigas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por acompañarnos en un día como hoy, que para nosotros es muy especial. Y también muchas gracias a esta mesa también por poder acompañarme en esta presentación de este número especial de Event Places, espacios de ocio y lugares memorables, ¿no? Es una publicación en la que se incluye, como ya han avanzado a lo largo de este coloquio, mi primer capítulo, ¿vale? Sería pues, la metamorfosis urbana, el antes y el después de un macroevento. Y en primer lugar yo quería mostrar mi agradecimiento tanto a Miguel como a Rafa por darme la oportunidad por pues poder publicar en una revista de este calado, ¿no? Como decía Nike, con un reconocimiento a nivel internacional. Y en segundo lugar quería darle personalmente las gracias a Rafa, ya que sin él pues esto no hubiera sido posible, y no solo por proporcionarme pues su ayuda a nivel profesional y de conocimiento, sino también pues por apoyarme y enseñarme, ¿no? Y depositar esa confianza para poder pues, publicar por primera vez, ¿no? La verdad que me llena de satisfacción estar hoy aquí con ustedes en la Escuela de Comercio de Gijón. Y bueno, no quiero tampoco destripar mucho lo que sería mi capítulo, pero bueno, adelantaré alguna cosita que otra, ¿no? Bueno, mi interés por el urbanismo viene ya de atrás. Bueno, soy geógrafa, hice el grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Oviedo, en el que Rafa y yo pues, pudimos compartir departamento, y también pudimos compartir pues, algunos profesores catedráticos que tuvimos pues, el placer de disfrutar de ellos, ¿no? Y la verdad que la relación de Rafa y mía es, por así decirlo, bastante corta. Pues nosotros nos conocimos el año pasado de casualidad haciendo un máster, del cual éramos dos de los 3 únicos geógrafos que cursaban ese máster. Y bueno, poco a poco ya comenzamos a hacer pues, nuestro pequeño grupo, y siempre pues, le contaba a Rafa pues, mi interés de poder investigar un poco y demás. Y un día de verano, que me acuerdo que hacía calor, me llama por teléfono y me dice: oye, Aino, ¿te apetecería trabajar conmigo sobre algo de urbanismo? Publicar en Abaco va a ser muy especial. Yo del primer momento dije que sí. La verdad que no sabía muy bien cómo podría llegar a tirar, pero la verdad que dije que sí, me llenaría de alegría y de satisfacción, y luego de honor de que alguien como Rafa, ¿no? Pues me llamara y me diera esa noticia. Y como decía Nike, hace apenas unas semanas nos enteramos de que vamos a estar aquí, y también pues fue claro que sí, cuenta conmigo, ¿no? Y bueno, el capítulo, mi capítulo en lo que se basa es una muestra, un análisis de ciertos lugares en concretos, ¿no? De los cambios morfológicos urbanos, pues de la celebración de macroeventos, ¿no? Examinando pues, los impactos causados por estos acontecimientos y el desarrollo de los procesos pues de gentrificación que pudieran darse. Es decir, como ahora en el Mundial de Qatar, que lo tenemos bastante reciente, la construcción de esos estadios de fútbol, el impacto económico que puede causar, las desigualdades sociales que pueden llegar a haber, todo eso va relacionado muy bien con los event places y el interés geográfico que tiene. Se construyen esos estadios, perfecto, se van a utilizar ahora, va a haber un impacto económico, perfecto, van a haber unos beneficios, pero ¿qué hay después?
Es como una especie de crítica, análisis que pueden haber esos beneficios, esos inconvenientes, el antes y el después de esos acontecimientos. Y se dan algunos ejemplos, como por ejemplo exposiciones universales, Juegos Olímpicos, pues los mundiales, ¿no? Y en concreto se habla de la Exposición Universal de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla, tanto en el año 1929 como en el año 1992. También hablamos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que fueron en el año 2016, y el Mundial, que fue en el año 2014, esas desigualdades, esa gentrificación con las favelas. También nombramos el caso de Johannesburgo, que también se nombra pues algo del Mundial, y esa desigualdad entre que una calle separa unos chalés de unas chabolas, que es muy impactante, ¿no? Y bueno, ya el resto les dejo para que puedan ojear un poquito el capítulo. La verdad que está bastante bien. Y finalmente, para no extenderme más, quería volver a darle las gracias a Rafa por eso, por ser el único de confiar en mí, porque esto para mí es muy importante, y luego estar aquí y estar hablando de lo que nos gusta, ¿no? Lo nuestro, lo que nos gusta. Muchas gracias. Bueno, pues un montón de gracias por estar aquí en un día como hoy, caluroso, víspera de Nochebuena. Señor concejal de Turismo del Ayuntamiento de Gijón, Santos, gracias por estar aquí y recibir, bueno, con esta buena acogida, la llamada casi que de última hora. A Ismael, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, que también estuvo apoyándonos precisamente en este transcurso que comentaban el resto de comensales, ¿no? de la serie dominical del diario El Comercio de Jardines Botánicos Privados de Asturias. Miguel Álvarez Areces, que bueno, ya es amigo desde hace años, y también es que confíe una eminencia a nivel internacional como él, ¿no? En materia de patrimonio industrial, editor de Abaco, presidente del Incuna, donde me ha tenido también que soportar en sus congresos internacionales, ¿no? Tan importantísimos, y que tengamos eso en Gijón es para llevarlo como estandarte, ¿verdad? El resto de compañeros, Nike, Ainhoa, quienes no están aquí, pues por ejemplo como Antonio Antequera, que fue, bueno, ya ven, ¿no? La relación un poco al final de amistad pues te hace tener unos compañeros de mesa en dadas ocasiones. Pues por ejemplo Antonio era el coordinador de nuestro máster en Madrid, un chaval que tendría 1 año o 2 años más que yo, hizo su tesis doctoral sobre patrimonio identitario, un concepto que la acuñó y que también fue muy pionero en España, ¿no? El patrimonio identitario de Carabanchel, a Rubén Miguel Águeda. Comentaba ahora precisamente con Santos cuál fue el trabajo que hicimos, ¿no? En este caso sobre una comparativa de centros comerciales Asturias-Madrid. Miguel, pues Rubén ahora mismo está de arquitecto municipal en Madrid. Y bueno, el resto de compañeros, ¿no? Para nosotros ha sido un lujazo pues contar con catedráticos como Joaquín Sabaté, como Ramón López de Lucio. Ramón López de Lucio, casi nadie, ¿no? Fue el autor del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria. Vino incluso aquí a asesorar un poco en materia de movilidad al gobierno local, en relación a la transformación del muro, etcétera. Y bueno, pues que colabore en este número es una verdadera gozada. Compañeros, amigos como Jordi Nofre, que han sido también referentes para mí en materia de ocio, ¿no? Como sabéis, mi tesis doctoral sobre los espacios de ocio de Gijón, que es algo... debe ser, solamente hay 8 tesis doctorales sobre espacios de ocio en España, ¿no? Pues esta es la primera y la única en Asturias. Jordi Nofre ya hacía lo suyo en Barcelona y en Lisboa. Y un poco casi como pasa en España, ¿no? Que parece que repulsamos según qué talento, y de Cataluña se fue a Lisboa a la universidad. Pues eso, ha sido un placer que colaborasen con nosotros. En primer lugar, contarles un poquito la génesis de este número. Como bien habíamos dicho, Miguel fue el paraguas de todo esto, pero a quien yo le tengo que agradecer, igual que ellos hicieron lo propio, a quien yo le tengo que agradecer esto es a alguien que ha sido todo un referente para mí, que no sé cuántos libros debe tener escritos, cerca de la 50, ¿no? Artículos pues incontables, que es el señor Luis Miguel Piñera, que nos acompaña ahí atrás escondido, medalla de plata de Gijón, ¿no? Presidente del Club de Prensa, director del Club de Prensa de la Nueva España, autor también pionero sobre ciudadelas, algo que a mí me apasiona.
Y el primer libro que editó el Ayuntamiento de Gijón en su historia fue el de Luismi, como también amigo de Miguel y miembro del consejo en su día, ¿no? Asesor y de redacción de Ábaco, siempre decía, con motivo de la tesis, ¿cómo no embaucas a Miguel y le convences de hacer... cuando estaba haciendo la tesis doctoral, como saben, el sistema por puntos y por horas y demás... en este plan nuevo que te exigen publicar antes de que tú seas doctor, que es una incomprensibilidad, pues bien, era muy bueno tener publicaciones antes de ser doctor, y necesario y obligatorio. Pues la cuestión fue que en esos 4 años o 3 años de tesis doctoral no dio lugar, por las razones que fuera, no porque no quisiéramos, pero eso, el culpable de todo ello fue Luismi. Entonces eso como marco general. Luego el hecho de que contactase con Nike y con Ainhoa, pues Nike ya anticipó el porqué, ¿no? Esa serie de reportajes que ha sido también algo pionero en Asturias. Hablamos de los trabajos de José Valdeón en el 99, pero hasta la fecha, después de 23 años, no se había hecho algo igual. Nadie se había colado en los jardines privados y colecciones, ¿no? Jardines propiamente botánicos particulares y jardines históricos de Asturias que no existían en el 99, obviamente. Y que son ajenos, ¿no? Son tapias ajenas al control de los consistorios de turno de cualquiera de nuestra provincia. Y el culpable en este caso fue que aquí nos acompaña, el señor Carlos Botas Adaro, al lado de Miguel Llana, a quien le dedicamos el primer reportaje de Jardines Botánicos de Asturias, y todo fue gracias, para que vean, ¿no? Al final es como que del lodo crecen las flores, dice Joel López de Deluz, ¿no? Esto de destrucción creativa, de un proyecto fallido, de un encargo del concejal de Medio Ambiente para hacer un libro sobre el botánico, que al final pues el libro se hizo pero no vio la luz ni la verá, presumimos. Pues yo contacté con Carlos Botas y me dijo, yo tengo un amigo que es un loco de los jardines, que él tiene un verdadero jardín botánico, que eso sí que es digno de ver y de conocer, y que encima tiene una hamaca donde se duermen unas siestas estupendas. Y como sucedió ya en la movida madrileña, como saben, pues las mejores cosas suceden en los bares, ¿no? O con un buen ágape y una buena comida opípara. Y entonces de ahí nació eso, y luego conocí a Nike, hicimos por primera vez salió algo publicado sobre el jardín botánico de la Fonte Baixa, que fue este artículo en el periódico, y entonces consideré que qué mejor que continuar eso, y para darle un aire diferente, para darle aire, ¿no? Para meter un poco de vegetales dentro de viejas fábricas, del Palio de Siena, del Teatro Campo Amor, que dedicárselo a un jardín y, bueno, poder ambivaler en este caso el número, ¿no? Desde salirte de un espacio arquitectónico local a un espacio de ocio rústico que creemos que tiene una trascendencia, bueno, creemos no, la tiene, y así debe seguir haciéndose por parte del Ayuntamiento de Valdés, que es admirable con la juventud que tienen, alcalde y concejal, pues un interés nacional importante, ¿no? Y que todavía les animo y que tienen que seguir invirtiendo y mejorando sobre el mismo con pequeñas cositas, pequeñas actuaciones. Pero bueno, las cifras que hemos podido colgar aquí gracias a Ismael de visitas en época post-pandémica, pues es alucinante. Ojalá lo tuviéramos nosotros en nuestro jardín botánico, ¿no? de Gijón. ¿Qué más? Como sabéis, en este último año, pues precisamente yo ahora mismo me encargo de realizar las visitas guiadas al jardín de Peñafrancia, ¿no? La finca más grande y de la familia más potente y más poderosa de Asturias, el jardín mayor latifundio, el mayor jardín francés de Asturias y el mayor jardín histórico y más importante que hay. Pero en cambio, bueno, quisimos brindarle esta oportunidad a la Fonte Baixa precisamente por ese interés nacional y hasta internacional que me consta que tiene. Y como yo conocí a Ainhoa haciendo el máster de formación de profesorado, yo a nivel nacional siempre he hecho itinerarios didácticos porque los he dado y los he recibido. De esa manera me he formado, porque creo que es la mejor manera de conocer las cosas, de la mano de un profesional que te abra las puertas de un barrio de una manera temática, que tú te plantes en Barcelona y no sabes qué es el Borne, por ejemplo, o el Example, y sí, te sueltan allí y qué, ¿no? O te vas a Malasaña, o te vas a Chueca, o a Lavapiés, o a la propia ciudad de Gijón, ¿no? Los que hacemos entre Ensanche y Casco Histórico. Pues lo mismo lo empezamos a hacer en los jardines. Para mí los itinerarios didácticos son una herramienta docente, ¿no? Y de averiguación, de investigación, una lectura de esos territorios con los pies fundamental. Entonces fue una mezcla
curiosidades y casualidades de la vida que tengo aquí a estos dos amigos y compañeros de mezclar, ¿no? De conjugar en esa coctelera ambas cosas. El marco en el que nos conocimos, por ejemplo, Ainhoa y yo, y la docencia y la aplicación práctica de un itinerario didáctico que no turístico, que ya sabéis que yo odio profundamente a los guías turísticos que se nutren de los profesionales y de los investigadores que ya han publicado sobre ello. Entonces es un poco esa mezcolanza. ¿Qué más decirles? Pues que aprovechen la oportunidad de hacerse con el ejemplar, que lo tienen ahí al fondo, que lo tienen también disponible online, a color, que ya que hoy nos representan pues un par de concejales, también Jesús Martínez Salvador, que siempre ha estado al lado mío, concejal del Ayuntamiento de Gijón, al que también le debo bastante, muchísimo. Mi primera publicación, por ejemplo, aquí, que se agotó en 2 meses, sobre cines, teatros y salones de variedades. Y la última, lamentablemente, y también por suerte, que editó el Ayuntamiento de Gijón. Así que ojalá vuelvan a recuperar esa tendencia, esa inercia, porque nuestro ayuntamiento siempre ha sido envidiable, ¿no? A nivel nacional, el músculo editorial que tenían, ¿no? y que hemos perdido. Y era algo diferencial. Así que doy por concluida mi intervención, una vez hechos esta serie de agradecimientos a toda la gente partícipe. Decirles que queremos seguir colándonos en más jardines, que nos enseñen más jardines. Falo Valle, que lo tengo aquí delante, fue el que nos dio a conocer la Fonte Baixa también, los jardines de las 4 estaciones de Luca, que me puso en contacto, por ejemplo, con la sección de jardines y parques del Ayuntamiento de Oviedo. Luego, gracias al periódico, hicimos un pedazo de suplemento sobre el 130 aniversario del Campo Amor, que lo van a poder ver aquí y ha sido un lujazo. Me acompañó un día Ainhoa precisamente, ¿no? Estuvimos ahí echando un partido de fútbol en la azotea del Campo Amor y donde se sitúan los francotiradores de los premios de Asturias. Entonces, nada más que decirles que creo que, como todos, ¿no? Que nos sentimos pues muy contentos, muy orgullosos casi que de desempeñar el trabajo que realizamos, ¿no? Que trabajar así no es trabajar, es un poco hacer lo que te gusta. Así que desearles a todos unas felices fiestas, que sean felices, que coman opíparamente, que la dieta ya la retomaremos en enero, y que el que quiera acercarse por aquí al que le dediquemos los ejemplares, pues bienvenido sea. Que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Ainhoa, a Rafael, a Nike, la participación, digamos, tan entusiasta, ¿no? en esta publicación, y son los artífices, ¿no? De la misma, ¿no? Como es habitual en la revista Ábaco desde el año 86, ¿no? Que, digamos, en un contexto también difícil, pervive sobre todo, primero, porque no tenemos grandes pretensiones, siempre vamos o intentamos ir a ras de suelo, tenemos y estamos quizás se conoce mucho más fuera que aquí, ¿no? Pero bueno, pues, a base a suscriptores, a apoyos importantes, ¿no? de instituciones. Estamos en la Asociación de Revistas Culturales de España, en ARCE, que participa en todas las ferias del mundo, ¿no? De ferias del libro, pero sobre todo a veces es una excusa la propia publicación para realizar este tipo de coloquios, es decir, que no quede circunscrita a un ámbito más académico, más de eruditos o más de intelectuales, entre comillas, sino que es sobre todo una herramienta, un medio para intentar conocer o formarse, aunque no se esté de acuerdo y se critique, pero eso ya es una función importante, y celebrar coloquios, celebrar actividades en diferentes ámbitos. Hemos ido a tertulias en cafés o a universidades muy prestigiosas, ¿no? Y ese es el sentido un poco, ¿no? Que a partir de un tema tratado desde el punto de vista multidisciplinar, desde la geografía, desde la arquitectura y el urbanismo, desde la economía, desde la sociología, desde la psicología social, desde diferentes ámbitos, se planteen puntos y visiones diferentes y quede esta publicación para compartir, ¿no? Y en ese compartir ideas, opiniones, pues también dejamos un margen por si queréis coloquiar o alguna pregunta sobre todo a los autores, ¿no? También que están aquí y que
quizá, a pesar de que no se haya leído todavía la revista, pero han inducido quizá alguna cuestión que pueda resultar sugerente a alguno. Dejamos la palabra por si queréis comentar algo. Sí, quería plantear una cuestión a Ainhoa, que ha sacado el tema, y a Rafa como gijonés, que es relacionado con los campos de fútbol, las auténticas catedrales del siglo XXI, los edificios en los que más dinero se gasta sin ningún género de dudas en el siglo XXI, que son el reflejo de las sociedades actuales, y la presunta o posible o futura reforma del Molinón, de reciente actualidad, su vinculación con el Parque Isabel la Católica, como campo de fútbol además más antiguo de España desde 1905, aprovechando que hay aquí además 2 concejales del Ayuntamiento de Gijón, que tiene mucho que decir como entidad pública. Quería planteároslo, os dejo el balón votando, a ver qué es lo que opináis vosotros sobre semejante reforma, modificación o nada más. ¿Quieres contestar? Bueno, a ver, sí, bueno, sinceramente yo lo del Molinón y demás, la verdad que controlo más bien poco, pero bueno, para cualquier tipo de reforma que implique una ampliación considerable e invertir X dinero, es de especial importancia un estudio previo con una planificación previa para tener claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo y qué va a haber después, si se va a utilizar correctamente, si no. Entonces, la clave es una planificación previa y un estudio para saber si ese dinero que se está invirtiendo, que como bien dice es bastante, se está invirtiendo de manera correcta. No sé si Rafa quiere añadir algo del Molinón y del parque. Bueno, Jesús, hace no sé cuándo, bueno, cuando salió todo el tema del proyecto infográfico, que es eso, ¿no? Que hoy en día no tenemos arquitectos, tenemos diseñadores gráficos e infografistas. Bien. Yo hice un programa de radio y hice un programa también en Bings con Juan Aguja, entonces ahí desgranamos absolutamente todo. Fue trending topic, de hecho, aquel en Twitter. Parece que vivimos en el cuento de la lechera, ¿no? En este caso, en este proyecto, estamos desplazando el campo más antiguo de España. Estamos hablando de una inversión extranjera, que es un poco como el cuento de la lechera, ¿no? Que prometen pero no sabemos la liquidez. Yo siempre hago la misma analogía, ¿no? No sé si os acordarán ustedes del magnate indio del Racing de Santander, si saben quién es el jeque Abdullah Al Thani, ¿no? La segunda mayor fortuna de Qatar, hermano del dueño del Paris Saint-Germain y dueño del Málaga, que con un saco de millones de euros lo que hizo fue descender al Málaga, que está casi rozando la segunda B. Estos señores, nada más llegar aquí, ¿qué quiero decir? No estoy hablando del proyecto deportivo, ¿no? Sino de cuestiones materiales, de lo que pueden hacer en Gijón. Pues bueno, en primer lugar, lo que hicieron fue saltarse la legalidad vigente, como saben, que también nos pronunciamos al respecto, y colgar una lona cubriendo una torre que es BIC, bien de interés cultural del siglo XV, durante un mes para hacer una campaña publicitaria que también es ilegal, ¿no? Como recoge el propio decreto y la ley de patrimonio. Bien, y se permitió. Pues bueno, en el caso del estadio de fútbol del Molinón, como sabéis, hay que acogerse también a los usos del suelo, y la ficha lo que primero que recoge es que estamos, si ven el mapa de inundaciones, en un terreno inundable. Las inundaciones que acontecen según el sistema de drenaje en el Parque Isabel la Católica, los vertidos de purines alpiles, que es bastante controvertido, ¿no? Como sabemos, en relación al anillo navegable, los siguientes vertidos, y como se está intentando, me parece bastante bien por parte del Ayuntamiento con el tema de la renaturalización de todo el cauce, cómo pretendemos desplazar un espacio de ocio así. En primer lugar, perderían la esencia. En segundo lugar, entrarían en riesgo esta serie de parámetros que acabo de decir, es decir, mayor riesgo de inundabilidad, mayor riesgo de contaminación de los estratos infra o subyacentes, y en segundo lugar, el exceso de volumetría. El exceso de volumetría pues es obra también del plan general, ¿no? Que se ha aprobado por mayoría absoluta, que en su día la concejala Lara, ahora mismo presidenta de Divertia, levantó la voz y criticó aquello, ¿no? Porque
lo que se permitía era segregar dentro de las parcelas la edificación del jardín o del jardín histórico, por ejemplo. Es decir, que si yo llevo a la ruina ese jardín, encima voy a poder luego edificar en él. Fueron una serie de hechos, una concatenación de hechos bastante perniciosos. ¿Qué nos encontramos con ese Plan General de Ordenación Urbana? Pues obscenidades, como lo que llamo yo y vengo llamando desde hace años el efecto container, ¿no? Que bien conocemos al lado del Teatro Circo Price en Madrid. Nos remitimos al fachadismo, tiramos y desventramos los bienes inmuebles y construimos una cosa anodina y totalmente disruptiva, carente de valor arquitectónico, histórico-artístico. Pues eso mismo es lo que puede suceder con el Molinón. Luego ya saben la oleada de quejas que está habiendo por parte de los hosteleros, que el grupo Gesproin había comprado todos los bajos comerciales y ahora ¿qué ocurre? Que si llegan los millones mexicanos, esos van a quedar desahuciados, se les va a tener que pagar. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Ellos están empleando ese proyecto como a ver si conseguimos el Mundial para Gijón, pero todo es un poco el cuento de la lechera. ¿Alguna palabra más? ¿Sí? De cualquier modo, ya comentaba antes Rafael que, aunque sea un tema más prosaico, pero no menos importante, que la revista para todos los que están interesados, pues está ahí, ¿no? Y creo que da lugar a reflexiones, o precisamente, ¿no? Uno de los objetivos es esto, ¿no? Que todos los contenidos, ¿no? Y el material que hay en la misma induce a formar opinión, ¿no? Y cuando digo formar es a tener un argumentario lo más sólido posible y lo más abundante posible, y en ese sentido creemos que este número de Ábaco pues concita eso, ¿no? Hablando de temas de fútbol y todo eso, y de temas de ciudades, es recurrente ya el interés de la revista por estos temas. De hecho, hicimos un número monográfico que debe estar todavía, que tuvo un gran éxito y se presentó en varios lugares. Entre ellos pude presentarlo con Eduardo Galeano en Uruguay, Montevideo, que es el tema del fútbol y la revolución industrial, cómo el fútbol se introduce a partir de la industria, precisamente, el ferrocarril y de la industria y la formación de todos los equipos de fútbol. Polisémica, entre ellas trata los estadios. En aquel momento se hablaba de San Mamés, que fue también controvertido y dio lugar a un debate ciudadano interesante. Ahí está, en San Mamés, de un artículo del arquitecto Iñaki Uriarte, y también desde el punto de vista, ¿no?, más plural, ¿no?, pues también hemos hablado de espacios de convivencia y de ocio en varios artículos, entre ellos uno que cita al principio, desde el año 2004, que hubo un evento en la ciudad de Medellín en el que participamos de personas de diferentes lugares, que era cuando se elaboró el plan estratégico de esa ciudad en base a esas líneas, ¿no?, de superación de los males, de la violencia, del narcotráfico, del dolor que había producido durante años, y fue la cultura y la educación precisamente el argumentario, el elemento que concitó una gran mayoría y que en este caso materializó espacios de cohesión social, que ha supuesto un gran avance en ese sentido. Hay un número dedicado a eso, marketing de ciudades y territorios, también otro relacionados con la vivienda y la tipología y el hábitat, ¿no?, la forma y la evolución en el siglo XX de nuestra forma de asentamiento y de nuestra forma de vivir, y otros sobre las ciudades, en los cuales también diferentes la proyección externa que tienen las ciudades en base a determinados elementos, desde la ciudad de Estocolmo, Florencia, Venecia o de pueblos. En algunos casos no se trata de grandes ciudades, de qué es eso que nos obliga, en muchos casos, independientemente de la conversación, el contenido que tenga, a hablar de ello y hablar de forma positiva. Y en ese sentido, todo este tipo de elementos interrelacionados ya tuvimos varias revistas. Esta es quizá más actualizada y que puede dar lugar también a que esté a disposición de todos los interesados, y que sigamos celebrando más presentaciones en Luarca o en Oviedo, en Avilés o en otros lugares donde se trata eso, y eso iremos, ¿no?, comentando y hablando aquí de temas de Gijón, como se salió ahora en otros lugares, pero en definitiva estamos hablando también de formas de ver, de entender la vida, y sobre todo de la felicidad, ¿no?, de cómo podemos vivir lo mejor y más feliz posible, atendiendo a la resolución de las necesidades básicas de cada persona, que es lo clave, ¿no?
Y bueno, estamos en Navidades, felicidad para todos, felices fiestas y un 2023 inmejorable, y agradecer la presencia de todos y reiterar que la revista está ahí para todos los interesados. Gracias a